Muy buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos. Es de los Platicando chamamigos, a una gusto vez con más. todos los chamamigos una vez más. Exactamente aquí. Pues a ver, platícanos. ¿Cómo llegaste a este mundo de la medicina ancestral? ¿Fue algo que siempre supiste que querías hacer? ¿La vida te puso ahí? Híjoles, cómo llegué ahí. No sé cómo llegué. Ahí salí de la barriga de mi mamá y aquí estoy. Oh, no sé, a ver, déjame pensar cómo llegué al mundo de la medicina ancestral. Yo trabajaba en American Express, me iba bastante bien. Y no sé, un día de repente ahí con unos amigos tuve una experiencia, eso que llaman experiencias cercanas a la muerte. Y me empecé a cuestionar todo. Empecé a investigar, empecé a tener sueños lúcidos de manera espontánea, empecé a investigar. Y pues de repente simplemente fui llegando ahí. La primera vez que tuve un contacto con el chamanismo, concretamente ya con el mundo de la medicina ancestral, fue en San José del Pacífico, en un lugar de Oaxaca. Y nos habían platicado ese lugar, era un viaje que tenía con unos amigos, andábamos ahí, fuimos por Chiapas y luego pasamos a la cima de las Cotorras y luego nos íbamos ya regresando por la sierra de Oaxaca. Y de repente nos paró la niebla y en San José del Pacífico nos habían contado que había una señora ahí muy famosa, doña Catalina, que hace trabajo con hongos. Pues ya dijimos, la niebla nos paró, vimos el letrero de San José del Pacífico y no, pues es una señal. Vamos a buscar a la doña Catalina. Encontramos a doña Catalina y doña Catalina estaba con casa llena, tenía mucha gente, nos recibió muy amable y todo, pero me dijo, ¿saben qué? No puedo dejar que se queden aquí porque tengo la casa llena, pero aquí tengo un amigo mío que se llama Alfonso, que es chamán, y pues los está invitando a que se queden en su casa. Súper buena onda el Alfonso, nos invitó a su casa, nos cobró 2 caguamas de hospedaje, ¿no? Y nos pasamos allí de todo, como fueron yo creo que unos 3 días probablemente. Y pues platicando con él y hablando de chamanismo, nos llevó a un temazcal, allá caminando por la sierra. Y yo creo que fue ese el punto clave de todo, porque de ahí, bueno, yo estaba tomando clases de yoga, de Kundalini Yoga, y ya casi me querían poner turbante y todo. Y un día saliendo de un encuentro de un retiro de Kundalini Yoga que se llama el Guru Ramdas, que se hace por ahí de octubre, en aquella época se hizo en un lugar que se llama Iztaca, ya por el Iztaccíhuatl. Y saliendo de ahí de ese lugar, pues de una clase, bueno, de hecho no iba saliendo, iba saliendo de una clase de yoga, vi unas personas que estaban con un fuego y unos tambores cantando y se me hizo muy buena onda, me gustó, me quedé ahí un rato platicando con ellos y acto seguido me invitaron a una jornada de temazcales en la ENA. Y de esa jornada de temazcales en la ENA me invitaron a una búsqueda de visión en la montaña y a partir de esa búsqueda de visión en la montaña se acabó todo, cambió mi vida por completo, me salí a trabajar de American Express, me fui a viajar a Sudamérica, a conocer chamanes de Perú, de Chile, de Colombia, de Ecuador, de un montón de países. Y pues aquí estoy, eso fue en el 2006, a finales de 2006 se encuentro en la ENA de Temazcales. Y pues aquí estoy, ya pasaron que estamos 15, 16, 17 años. Después. Es muchísimo. Es muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero de entre todas las aventuras, ¿cuál fue? O sea, porque me enseñaste los hongos, ¿no? Con Santa Catalina. No, con Doña Ya estuvimos Catalina. con doña Catalina, Y también, sí, allá comimos hongos, claro que comimos hongos. y también mencionaste la experiencia cercana a la muerte y mencionaste la búsqueda de visión de la montaña y los temazcales. Y entonces, de entre todas esas experiencias, ¿cuál fue la que te hizo saber que era momento de cambiar tu vida
180 grados y salirte de American Express y dedicarte ya 100% al chamanismo? Pues es que fue poquito a poco, porque sí, fue una cuestión muy paulatina, muy poco a poco. Lo que catapultó ya finalmente ese cambio, donde ya ese cambio quedó claramente, por decirlo de alguna manera, sembrado, fue cuando me fui a la montaña, a la búsqueda de visión en la montaña. No, pero ahí ya iba yo con una convicción y con una idea clara de que yo quería cambiar mi vida. Fui allá a reafirmarlo y a, pues, a reunir toda la fuerza que yo necesitaba para hacerlo, ¿no? Pues te quedas 4 días solo ahí en la montaña sin comer y sin tomar nada, ni gota de agua, ni miga de pan. Y pues tienes tiempo para pensar en tu vida y para pensar en lo que realmente quieres. Entonces yo bajé ya de ahí muy, muy, muy confirmado de lo que yo quería, muy seguro de lo que yo quería y que era ya cambiar mi vida. Pero todo eso se fue construyendo poco a poco desde la experiencia cercana a la muerte, que ahí fue donde me empecé a replantear todo, si todo lo que yo había vivido realmente había incluido algo que yo realmente quisiera hacer o simplemente había sido una consecución de decisiones ligadas a la manera en la que fui educado y fui programado. ¿No? Entonces ahí fue donde me lo cuestioné todo, pero a partir de eso fue todo un cúmulo de experiencias y una búsqueda, una búsqueda muy, muy larga, muy profunda, muy divertida también, tengo que decir. Hasta que llegó y todo se empezó a materializar a partir de la búsqueda de visión en la montaña, que es cuando uno curiosamente pues más bien se desmaterializa, porque pues al momento en el que dejas de comer y dejas de tomar agua, pues lo que sucede es que te empiezas a volver más pránico, entonces de esa manera te alejas de la densidad de la materia y puedes escalar, ¿no?, el nivel de conciencia para ver más allá de lo material, más allá de lo mundano y darte cuenta de lo que realmente quieres tú como ser, como espíritu. ¿Y qué fue lo que descubriste que realmente querías? Pues, ¿qué fue lo que descubrí? Fíjate, en la búsqueda de visión en la montaña, yo descubrí que lo que quería era buscar mi camino, encontrar mi camino, ¿no? Porque, o sea, me di cuenta claramente, ahí ya terminé de confirmar, sí, esa fue la duda que comenzó cuando tuve esta primera experiencia cercana a la muerte. Cuando bajé de la montaña, pues ya tenía la conciencia totalmente clara de que, pues efectivamente, toda mi vida había sido una consecución de actos programados y yo no había hecho nada con mi vida que yo realmente quisiera hacer, nada realmente auténtico. Entonces, cuando bajé por primera vez de la búsqueda de visión en la montaña, yo sabía que tenía clarísimo que lo que yo quería era renunciar y dejar mi vida pasada para empezar una nueva búsqueda, para construir una nueva vida, ¿no? Entonces yo bajé de la montaña recién decidido pues ya a salirme de American Express, a buscar las situaciones y las circunstancias materiales que yo necesitaba que se dieran, que era pues ya comprar un departamento, tener un lugar donde vivir, dejar de vivir en casa de mi papá, y tener independencia y tener también un fondo económico para yo poder hacer esa búsqueda, ¿no? Porque pues, sí, la búsqueda está muy chida, pero bueno, ya también el terreno lo concreto uno necesita recursos para hacerlo, ¿no? Y entonces a partir de esa primera búsqueda de visión en la montaña, pues se dieron todas las circunstancias para que yo pudiera iniciar esa búsqueda espiritual. Y ahí salí de American Express, quedé con la libertad que yo estaba buscando y pues sí, pues me dediqué un rato a la fiesta, por supuesto. Pues, sí, jubilado de American Express, libre, con dinero, con departamento soltero y todo eso. Pero al año siguiente me volví a subir a la búsqueda de la montaña porque pues sí me quedé en una de, bueno, ok, sí, está muy chido todo esto, ya tengo dinero, pero pues qué, a dónde busco, ¿no? ¿Qué hago, no? ¿Cómo me encuentro, no? Ya me salí, ya dejé toda mi vida pasar lo que hacía y ahora qué, y me volví a subir a la montaña, me volví a hacer el ayuno. Y pues bajé tranquilo y confiado en que todas las cuestiones se iban a presentar solitas, que todo iba a fluir solito para que pues, diera yo los siguientes pasos. Y sí, literal pasó. Me invitaron ese mismo año a un viaje a Chile, a apoyar una búsqueda de visión en la montaña allá en Chile. Y pues yo tenía todas las condiciones para ir a donde yo
quisiera, para hacer lo que me diera la gana. Así que me fui a Chile en un viaje que originalmente estuvo planeado de 2 meses y medio, para durar 2 meses y medio, para recorrer entre Chile y Perú. Un viaje cortito, Perú, ir a Machu Picchu y a regresar y volar a México. Pues ese viaje duró 2 años y medio. Porque ya estando allá me invitaron a una ceremonia de ayahuasca. Bueno, del segundo viaje, de la segunda búsqueda de visión, pues es como un viaje. De la segunda búsqueda de visión, bajando a la segunda búsqueda de visión, me invitan a una ceremonia de ayahuasca. Y la ayahuasca me la había mencionado precisamente este primer chamán Alfonso, con el que me había, pues con el que nos había mandado doña Catalina, ¿no? Yo le había platicado todo lo que traía, yo todas las inquietudes que yo traía, y pues este Alfonso me dijo, no, mira, pues tú las respuestas las vas a encontrar con la ayahuasca, ¿no? Yo le dije en ese momento, oye, ¿qué onda? ¿Dónde la consigo? ¿Dónde tú tienes, güey? No te preocupes, va a llegar solita. Y sí, tal cual. Llegó solita aproximadamente año y medio, 2 años después, año y medio más o menos después de esta segunda búsqueda de visión, bajando a la búsqueda de visión, apenas comí algo y me dice, no, yo ya no le eché esto, o sea, una ayahuasca, estás invitado, ¿no? Y ese fue mi primer contacto que tuve con la ayahuasca, y después me invitan a Chile, y ya estando en Chile me invitan a otra ceremonia de ayahuasca. Fue muy chistoso porque en realidad la ceremonia era de peyote. Pero pues yo le dije a mi amigo que me invitó a la ceremonia, le dije, oye, pues yo la neta quiero probar acá la ayahuasca, porque yo vengo allá de México, pues el peyote es de allá, pues yo quiero conocer la ayahuasca que es de acá. Y me dijo, pues sí, no hay bronca, a ti te damos ayahuasca y los demás vamos a tomar peyote. Y bueno, fue una locura esa ceremonia, fue una locura, porque la vibración de la ayahuasca es muy distinta, ¿no? La vibración de las ceremonias de ayahuasca, la vibración de las ceremonias de peyote, en el ritmo de los cantos, en el tipo de cantos, en muchas cosas, en la luminosidad, en N cosas. Pero pues esa noche me habló la abuela ayahuasca y me dijo, no, pues te tienes que ir a Perú, ¿no? Tu viaje no va a ser de 2 meses y medio, vete olvidando de eso. Tienes que ir a Perú y tienes que ir a la selva amazónica, porque yo quiero que vengas a conocerme aquí en mi casa, donde yo soy. Y pues ya al día siguiente hablé con mi amigo, el curandero que vio esa ceremonia. Y pues ya me dio todo una lista, todo un tour de sus maestros, los maestros ayahuasqueros que conocía en Perú, en Ecuador. Me fui a Perú, llegué con uno de ellos, empecé a dietar con él, y de ahí solitos mis propios amigos me fueron diciendo y me fueron enviando los datos y los contactos de a dónde seguir. De ahí de estar en Perú, en Taray, con un grupo de personas que trabajan con la medicina, me fui a la selva, ya a la propia selva amazónica, estuve allá en Calpa, allá estoy viviendo con un maestro ayahuasquero. Estuve viviendo con él varios meses, ahí pues dieté plantas maestras, allá tomamos ayahuasca casi todas las noches, entonces fue son varios meses intensivos de vivir allá en la selva, comulgando con los espíritus, tanto materiales como del mundo invisible. Y fue muy bonito, y todo eso, pues como te digo, se fue tejiendo a partir de cada búsqueda de visión, fue marcando también como un tiempo, ¿no? Porque pues yo me quedé ahí, me quedé viajando en ceremonias nativas, en encuentros de chamanes de distintas partes del mundo, en esa época entre Perú y Chile principalmente, ¿no? También me di una vueltita ahí por Bolivia, pero principalmente estuve entre Perú y Chile. Y pues ya llegó un momento en el que ya llevaba yo 2 años ya sin volver a México, ¿no? Entonces yo necesitaba otra vez otra directriz. A la búsqueda de visión en la visión se va uno 4 veces en la vida. Entonces me tocaba mi tercera búsqueda de visión, me fui a hacer mi tercera búsqueda de visión en Chile. Y como resultado fue que se abrieron los caminos para yo regresar a México. Y ya regresando a México, pues empezaron las invitaciones para la danza del sol. Entonces empecé mis danzas del sol, mi danza del sol, luego cerré y terminé mis búsquedas de visión aquí en México. Pero pues cada una de estas ceremonias te va abriendo puertas y te va abriendo caminos y te va abriendo nuevos mundos de enseñanza. Y fue así, ¿no? Como a partir de cada búsqueda de visión, en cada danza del sol, que fui encontrando mi nueva forma de vida, ¿no? Cuando pasaron, ya después de mi tercera búsqueda de visión y regresé a México, fue como un volver al inicio.
porque además pues coincidió con que pues, más o menos poco después de regresar acá a México pues me acabé todo el dinero que había ahorrado y que había yo además planeado bastante irracionalmente, porque yo no lo había planeado así, acabarme todo ese dinero con la idea de que cuando me acabara ese dinero ya iba yo a saber qué era lo que yo iba a hacer después para ganar dinero nuevamente y tener un nuevo vivendi. Y bueno, milagrosamente sucedió que sí, ¿no? Me acabé el dinero, compré mercancía para irme a un viaje a Chile, porque dije, pues sí, ya me acabé el dinero, pero yo quiero seguir viajando, quiero seguir yendo a encuentros, conociendo curanderos, haciendo lo que me gusta, participando en ceremonias nativas en distintos lugares del mundo. Pues agarré, compré un montón de medicinas, de lo que yo había aprendido, de medicina ancestral, copal, inciensos, obsidiana, y este tipo de cosas. Y me llevé todo eso a Chile de viaje y pues resultó que todo se me vendió. Todo se vendió muy bien, o sea, cumplí los propósitos de ese viaje, que era vender todo lo que yo había comprado para pagar los gastos del viaje, para pagar la misma inversión que había hecho en todo lo que compré y para sacar una ganancia que fuera suficiente además para volver a comprar más cosas y empezar a multiplicar ese dinero a través de los viajes. Y todo funcionó de maravilla. Todo funcionó de maravilla. Estuve viajando todavía hasta el 2018, cada año a Chile, a Perú, me fui a Europa y todo eso ya empezó a salir de mi propio nuevo trabajo con el chamanismo. Y pues ahorita aquí estamos ya, es agosto del 2023 y afortunadamente seguimos dedicándonos al chamanismo, a la medicina ancestral, a dar consultas, a hacer temazcales, a hacer distintos tipos de ceremonias nativas y eso. Entonces, o sea, básicamente, después de las búsquedas de visión en la montaña, de comulgar con la ayahuasca, sentiste que estabas fluyendo con la vida, ¿no? De cierto modo, y la vida te fue poniendo en donde tenías que estar. Así es. Y de todo este camino, ¿qué fue lo que más te impresionó, lo que más te marcó? De lo que viste afuera, pero también de lo que viste dentro de ti. Caray, híjole, es un punto, no sé. Lo que más me marcó, lo que más me impresionó de todo este camino, híjole, es que es muy difícil, son demasiadas O el cosas. top 5. Lo que más me ha marcado, lo que más me ha impresionado. No sé, la manera en la que uno puede transformar su vida, la manera en la que uno puede transformarse a uno mismo, la manera en la que tu vida puede cambiar también de un día a otro. No sé, son muchas cosas. El darte cuenta también de que somos seres multidimensionales, que no tenemos solamente esta vida, que tenemos muchas otras vidas, que hay otras dimensiones en donde existimos y tenemos pues, otra historia personal, por ejemplo, ¿no? Quizá yo creo de las cosas más sorprendentes pues sí tienen que ver con eso, con los viajes astrales, con los sueños de otras vidas, se podría decir, ¿no? He tenido sueños donde he tenido vidas o han sido sueños que han durado semanas, meses, años. O sea, he estado en sueños en donde he llegado ya a la universidad y de repente, pues en algún momento me doy cuenta de que no pertenezco solo a esa dimensión, a ese mundo, y en ese momento me transporto a otra realidad como esta, por ejemplo. Entonces realmente somos seres multidimensionales, hay mucho más allá de eso que llamamos muerte y de esta realidad a la que muchas veces estamos muy apegados. Entonces quizá es eso, ¿no? Quizá lo más impresionante es llegar a ese punto en el que te das cuenta de que somos seres multidimensionales, pero que eso también implica cuando nos hacemos conscientes de cómo brincamos de una dimensión a otra, de una realidad a otra, de un mundo a otro, pues como también de un momento a otro todas nuestras certezas pueden desaparecer y podemos quedar en saber exactamente nada. Realmente no sabemos nada.
Realmente vivimos en esta dimensión, vivimos en este mundo y creemos que sabemos algo acerca de este mundo, pero no sabemos si después de que nos vamos a ir a dormir vamos a aparecer en un mundo donde ya no recordamos nada de esto y no sabemos absolutamente nada. Y lo que aprendimos en este mundo no nos sirve de nada porque ya ni siquiera nos acordamos de eso. Es impresionante realmente lo mágico y lo impredecible y lo misteriosa que puede ser la vida. Eso está muy loco. Eso está muy increíble. Está increíble, ¿no? Y al final, ¿cómo es o sea, este entretejido entre los otros mundos y este? O sea, ¿sientes que lo que pasa allá afecta aquí y lo que pasa aquí te afecta allá? Pues en ocasiones se puede ver directamente las relaciones, sí, sí. O sea, eso pues obviamente no tiene que llevar un estudio de registro de los sueños. Y sí, muchas veces encuentras correlaciones, pero hay veces en las que no encuentras ninguna, ¿no? Pero digamos que visto en un gran angular, pues sí se pueden ir tejiendo relaciones, pero no siempre vas a encontrarlas, pero sí, por lo general sí encuentras relaciones. Y de hecho, bueno, el arte del chamanismo, el arte de la metafísica, también tiene que ver precisamente con eso, con ir uniendo los cabos que hay sueltos entre una dimensión y la otra. Entonces es un trabajo, pues sí, delicado, dedicado, complejo, pero que sí poco a poco a lo largo del tiempo uno puede ir ahí tejiendo y también con mucho estudio y con mucha instrucción, porque pues, sí, hay ya mucho trabajo que han hecho nuestros hermanos mayores, los que ya han pasado por aquí y que nos han dejado realmente muchas pautas y muchas instrucciones para poder hacerlo mejor y no sentirnos tan perdidos en esos mundos tan extraños, porque pues sí, son totalmente ajenos a lo que nosotros conocemos y a lo que nos enseñan también, ¿no? A través de los procesos educativos, que en realidad están más dirigidos a mantener a la gente como borregos dormidos y sin darse cuenta de todas las potencialidades que tenemos en las dimensiones de la magia a las que nosotros podemos acceder. Entonces, o sea, de cierta forma, algo que caracteriza a un chamán es justamente que tiene esta facilidad para comunicarse con los dos mundos, ¿no? O sea, bueno, como con el mundo espiritual, con el mundo material e ir entretejiendo una relación, ¿no? ¿Qué otras cosas son las que caracterizan a un chamán? O sea, para que alguien sea considerado chamán, ¿qué habilidades debe tener o en qué punto de autoconocimiento debe estar o no sé, o sea? Bueno, es que también aquí es bueno que menciones esa palabra porque ese término es un término que hay que aclarar, porque es una palabra de Siberia. O sea, chamán significa hombre de conocimiento, o el que sabe o sabedor, ¿no? Entonces, en distintas tradiciones, en distintos pueblos originarios, o básicamente todos los pueblos originarios, pues tienen esa función de chamán, ¿no? En el mundo actual, la función del chamán se ha dividido principalmente en tres profesiones, que es la profesión del médico, que se dedica a las dolencias del cuerpo físico, la profesión del psicólogo, que se dedica a las emociones, a la mente, al alma, y la profesión del sacerdote, el ministro espiritual, que es el que se dedica precisamente a eso, ¿no? A la parte espiritual. Pero entonces en realidad el chamán visto desde esta figura y que puede ser con diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo los mapuches pues le llaman machi, los wixárikas le dicen maracame, los arahuacos le dicen mamo y así, hay distintos nombres que se le da, pero es una persona primero, bueno, que sabe desdoblarse, o sea, para que una persona pueda considerar que está penetrando en el mundo del chamanismo, pues es una persona que se sabe desdoblar el mundo astral. Eso sería como lo básico, ¿no? Es una persona que sabe que hay fuerzas, que hay un mundo invisible de donde se origina todo lo que ocurre en este mundo material. Es decir, sospecha que todo lo que ocurre aquí viene de otro lado y no solo lo sospecha, ¿no? Cuando una persona lo sospecha es porque está sospechando que existe algo más y eso es ya que quiere entrar al mundo del chamanismo, ¿no? Ya una persona ya que bueno, como tú dices,
pudiera ser conocida o reconocida como chamán, ya es una persona que se sabe desdoblar y sabe viajar conscientemente, entrar y salir a distintas dimensiones astrales, que sabe hacerlo para lograr propósitos, además que se reflejen aquí en el mundo material, con objetivos muy bien definidos y concretos, y que es capaz de ver más allá de lo evidente, ¿no? Así como dicen de la espada de los Thundercats, ¿no? Es una persona que puede ver más allá de las apariencias y ver dentro de las personas, dentro de sus emociones, dentro de su psique, ¿no? Ya ahí se pueden desarrollar distintos niveles de habilidades que podrían ser incluso habilidades telepáticas, ¿no? Hay gente que desarrolla incluso ya telequinesis, y distintos niveles de evidencia, pero sobre todo es un ser que ayuda a otras personas a sanarse y a encontrar respuestas dentro de sí mismas. Es decir, un chamán es una persona que más quizá que viajar a otras dimensiones, es una persona que sabe viajar dentro de sí mismo para encontrar respuestas y para cambiar cosas dentro de sí mismo, para que se reflejen esos cambios también en el afuera, o en eso que llamamos afuera. Entonces, un chamán es una persona que ha ayunado, que ha hecho muchos sacrificios y que ha tomado caminos y que ha tomado por lo general ya sendas, porque el chamanismo no se aprende por lo general de forma espontánea, se recibe por tradición, se recibe una conexión con un linaje espiritual y con distintos sistemas para conectarse precisamente con todo ese mundo mágico interior que todos llevamos dentro. Entonces, pues sí, un chamán tiene que haber recibido instrucción de uno o de distintos linajes, ¿no? Por ejemplo, pues los chamanes en Siberia pues tienen que haber sido instruidos por un chamán en Siberia, ¿no? O un chamán de un linaje amazónico pues tiene que haber tenido un maestro de un linaje específico en donde recibió una instrucción para poder ayudar a las personas a encontrar respuestas y a curarse tanto en el aspecto mental como en el espiritual, como en el emocional, como en el material, ¿no? Entonces ya cuando la persona empieza a ser buscada, empieza a ser reconocida y empieza a tener un grupo de personas, en general pueden ser comunidades, ¿no? En el mundo indígena son comunidades, ¿no? Ya cuando hay una comunidad que reconoce a una persona como su curandero, su chamán, pues bueno, ese ya es el curandero, ya es el chamán, ya es el maracame, ya es el machi, ¿no? Y estos grados se pueden dar de muy distintas maneras, porque puede ser a través de ceremonias o rituales específicos, ¿no? Por ejemplo, se siguen haciendo rituales para darle el grado de guerreros águila o de guerreros jaguar en la tradición mexica a ciertas personas, ¿no? O se hacen ceremonias para nombrar, por ejemplo, pues un machi, ¿no? Un machi mapuche, pues también hay toda una preparación y hay una ceremonia para nombrarlo, ¿no? Pero todo eso ya va dependiendo del camino que la persona toma, de los linajes y de los maestros que el mundo espiritual va poniendo enfrente de cada persona para tu preparación, ¿no? Haz de cuenta que tú un día tienes esa inquietud y hablas con el mundo espiritual y de repente el mundo espiritual te escucha y te empieza a poner esos maestros en tu camino y te empieza a formar. Y ya de repente un día pues ya estás trabajando, ya estás recibiendo gente, ya estás recibiendo pacientes y ya les estás teniendo que ayudar y pues ya estás dando un servicio que finalmente ese es el propósito final, ¿no? Más allá de la palabra chamán o maracame o machi o cualquier palabra o cualquier título, finalmente lo que hay detrás de una persona medicina, sería tal vez otra manera de decirlo, es que es una persona que se dedica a servir a la gente, que se dedica a servir y ayudar a las personas, y eso yo creo que es lo más importante de todo esto que venimos hablando con respecto al tema de, bueno, ¿qué es un chamán? ¿Qué hace un chamán? ¿Para qué sirve un chamán? Pues sirve para ayudar a las personas en encontrar esas respuestas, esas claridades que uno necesita encontrar dentro de sí mismo, porque es ahí adentro de uno mismo donde está el verdadero mundo espiritual. Y ahorita mencionaste que, o sea, de cierta forma esa magia o ese mundo interno así tan asombroso está dentro de
cada quien, ¿no? En este sentido, ¿tú de qué crees que dependa que algunos se adentren en él y otros no? Y para los que quieran adentrarse en él, pues de tu experiencia, ¿qué consejos les podrías dar? Bueno, depende quizá de muchas cosas. Depende quizá de un milagro que uno quiera entrar ahí. Que tiene que haber algo que te haga, o bien por lo general, te haga tocar fondo, que puede ser a través de una experiencia muy dolorosa, o también a través de alcanzar todas las zanahorias que te ponen en un palito, ¿no? A percibir la sociedad, ¿no? Llega un momento en el que de repente puedes tener todo satisfecho, ¿no? Te encuentras económicamente satisfecho, te encuentras satisfecho con respecto a la salud, con respecto al trabajo, con respecto al sexo, con respecto a todo lo que te da el mundo material. Y de repente te das cuenta de que a pesar de que lo tienes todo, te falta algo. No sé, son ciertos momentos, ciertos llamados, es eso que llaman metanoia, ¿no? Hay un nombre para eso, es metanoia. Y la metanoia se puede presentar, pues, de repente hasta espontáneamente, ¿no? Por una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Entonces, y también pasamos todos por esa metanoia, me parece, en la etapa de la adolescencia. Precisamente cuando en la escuela nos hablan de filosofías y todos estos rollos. Y entonces viene la sociedad, porque la sociedad está programada para traernos de vuelta a lo concreto, para que a través de pues, unas que otras clases en la preparatoria de filosofía, ya medio encuentres una que otra respuesta ahí viendo someramente a los filósofos griegos y te decides por escoger una carrera y lo que vas a hacer el resto de tu vida. Pero hay personas a las que les vuelve esta duda, esta metanoia. Y entonces ahí es donde la persona puede empezar a buscar, a rascar en el camino. Pero resulta que los caminos de conocimiento personal, de la exploración interior, son muy difíciles, son muy duros. Entonces ahí también donde empieza a ser un filtro y eso se empieza a decantar. Porque llega un momento en el que hay muchas personas que escarban hasta cierto punto, se asustan y mejor cierran esa puerta y vuelven otra vez al camino de lo normal, de lo mundano, de lo cotidiano, de lo que fueron programados para hacer. Entonces, precisamente por eso es que mucha gente no sigue el camino, por eso es también que mucha gente no entra en el camino, porque también son muchas las distracciones, ¿no? Este mundo está diseñado como una trampa de ratón para que la gente no pueda salir de ahí, para que la gente esté todo el tiempo preocupada por las cuestiones materiales, preocupada por el jefe, preocupada por la escuela, preocupada por qué va a comer, preocupada por la pandemia, preocupada por la situación económica, preocupada por la guerra en Irak, preocupada por las elecciones, preocupada por los partidos políticos, preocupada por un chingo de cosas. Y pues eso es lo que mantiene a las personas lejos de esa búsqueda, pero que todos por naturaleza tenemos esa tendencia a regresar y regresar y regresar y regresar. Entonces, bueno, hay personas que regresan y regresan y lo evaden y lo evaden, y hay personas que regresan y regresan y de repente, ¡pum!, un día ahí se clavan, ahí se quedan y perduran en esa búsqueda, ¿no? Hay otras personas que entran en la búsqueda y salen y vuelven y salen y vuelven, pero pues no hay realmente un camino definido, ¿no? Ahí sí ya es una cuestión muy personal, el llamado que uno siente, si uno hace caso o no hace caso al llamado, si uno se queda ahí y uno persiste y se vuelve necio y empedernido, o si uno pues regresa simplemente al sueño, a la máquina, al engranaje. ¿Y cómo reconoces ese llamado? ¿Cómo reconoces ese llamado? Pues porque no te sientes satisfecho, no te sientes feliz, no te sientes lleno, sientes que algo te falta, sientes, es algo que se siente, definitivamente es algo que se siente.
muy adentro, no sabría en este momento cómo más describirlo. Sí. Yo, algo que estaba pensando cuando dijiste lo de la búsqueda de visión en la montaña, es que al final, o sea, tuviste mucha fuerza de voluntad, mucha decisión, pero también como mencionas, ¿no? En el mundo material tenías una situación favorable, ¿no? Afortunadamente tenías ahorros, tenías buenos ahorros además, que te permitió estar un buen rato en este como camino de autoconocimiento, ¿no? Tú también después mencionaste que el sistema está hecho para todo lo contrario. O sea, para no tener dinero, para estresarte por muchas cosas, etc., ¿no? ¿Qué le podrías recomendar a alguien que sienta ese llamado y esté convencido y demás, pero tenga el mundo material en contra? Bueno, mira, es que eso se tiene que planificar. O sea, todo tiene que partir. Nosotros somos seres muy poderosos. Tenemos la capacidad de planificar y de llevar a cabo nuestros planes, de pasar del mundo de las ideas, de hacer que el mundo de nuestras ideas se manifiesten en el mundo concreto. Entonces sí, o sea, todo eso, las ceremonias nativas me ayudaron a que se materializara de algún modo, pero todo fue resultado de trabajo concreto y de planeación concreta. No, yo lo primero que les recomiendo a las personas, y a todas las personas independientemente de cualquier cosa que quieran hacer, es que ahorren por lo menos la mitad de sus ingresos. Porque eso es lo primero. O sea, vivimos en un mundo material, en un mundo concreto, en un mundo que se mueve a través de la economía. Yo durante mucho tiempo me peleé, ya en mi etapa hippie, ¿no? Con el tema del dinero, pero es una tontería pelearse con el dinero. Porque es una tontería pelearse con la vida tal cual es. Porque estas son las circunstancias que nosotros tenemos que ver, o dentro de las cuales nosotros tenemos que ver cómo nos las ingeniamos para lograr nuestros propósitos y para realizar nuestros sueños. Entonces, peleándonos con la situación en la que vivimos no ganamos nada, ¿no? Porque nosotros realmente tenemos un intelecto que nos puede permitir planificar cómo cambiar la situación en la que vivimos. Entonces, lo primero es ahorrar. Lo segundo es ir planificando. A partir de esos ahorros, ir haciendo cuentas, ir planificando qué es lo que quieres, porque eso es lo primero, ¿no? O sea, está bien, vamos a ahorrar, pero okay, ¿para qué vamos a ahorrar? Entonces tenemos que empezar a buscar cuáles son nuestros objetivos y ir por los objetivos pues, que tengamos más facilidad de clarificar lo más pronto posible, ¿no? Yo en un momento, pues lo único que pude clarificar fue que yo ya no quería esa vida que tenía y que yo necesitaba ahorrar dinero para obtener suficientes ahorros para tener unos años para buscar esa vida que yo sí quería. Y entonces a partir de esa mínima claridad, pues supe que necesitaba ahorrar cierta cantidad de dinero para comprar mi departamento y que necesitaba cierta cantidad de dinero para poder vivir 3, 4 años sin preocuparme de eso. Pero ya teniendo esos objetivos concretos, entonces yo ya pude ir ingeniándomelas para conseguir esos recursos. Entonces todo va siendo como dar un paso, y así lo describen también muchos maestros, ¿no? Hay que dar un paso en el mundo espiritual, que es el mundo de clarificar adentro de nosotros mismos qué es lo que queremos, porque eso viene del espíritu. Necesitamos preguntarle a nuestro espíritu qué quiero. Hasta ahorita, hasta donde yo puedo ver qué quiero, qué es a lo más concreto que yo puedo llegar como respuesta en ese qué quiero. Y a partir de eso entonces poner a trabajar mi inteligencia y poner a trabajar todos mis recursos para dirigirme hacia esa dirección. Y entonces ahí es donde se aplican tanto los recursos espirituales, en donde vienen las ceremonias, que también te ayudan mucho a abrir camino en el mundo material, y donde vienen los planes también ya concretos, de a ver, ok, pues necesito conseguir un mejor sueldo, o necesito ahorrar más, o necesito, ya veo yo qué necesito, pero ya tengo un propósito concreto. Entonces así, a partir de tener propósitos concretos, uno puede ir poco a poco trazando una ruta e ir poniéndose objetivos cada vez más distantes. Pero sí es un proceso poquito a poco y que tiene que partir por la disciplina, por el ahorro y por
disciplina también de estar trabajando en uno mismo, ¿no? Tal vez no te has podido salir de tu trabajo, pero eso no significa que no empieces a estudiar lo que te gusta, ¿no? Yo me acuerdo los últimos tiempos que pasé ahí trabajando en American Express, pues yo me las encargué para generar un archivo automático que me ahorraba 6 horas de trabajo todos los días. Entonces, ese archivo de trabajo que yo generé no se lo di a nadie, porque yo sabía que si eso llegaba a manos de la gerencia, estos cabrones pues me iban a dar un premio por haber hecho eso y simplemente me iban a dar más trabajo, ¿no? Para que esas 6 horas que yo me había logrado ahorrar, pues fueran más redituables para ellos y yo no iba a ganar nada con eso. Entonces, como yo ya tenía muy claro que yo ya me quería ir de ahí, pues yo ponía la maquinita a trabajar y todo ese tiempo yo me dedicaba a estudiar las cosas que a mí me interesaban. Y me dedicaba a estudiar yo, y me dedicaba a estudiar sobre viajes astrales, y me dedicaba a estudiar sobre metafísica y todas estas cosas que me encantan. Entonces siempre hay cosas que uno puede hacer, pero uno tiene que realmente decidirse a que uno quiere cambiar. Realmente uno tiene que encontrar esas cosas nuevas que te motivan y que te llaman y que te atrapan por atracción natural. Porque nos enseñan a ser masoquistas, nos enseñan a hacer algo que no nos gusta un ratito para que con eso te den un premio o te den un dinero con lo que vas a hacer las cosas que sí te gustan. Pues está de la chingada, porque eso es programarte para ser masoquista, ¿no? Entonces uno tiene que irse liberando y dándose permiso de llevar a cabo actividades simplemente porque te gustan, porque te nacen, porque las disfrutas. Y entonces ahí empiezas a liberar esa naturaleza reprimida que del niño que amarraron, lo empezaron a obligar a hacer cosas que él no quería hacer desde que era niño. Pero como le daban un dulce después, pues el niño aprendió a hacerlas para pues tener el dulce después y ser feliz. Entonces el niño desde chiquito aprendió a hacer cosas que eran desagradables para después tener algo agradable y desde niño lo volvieron un masoquista. Entonces uno tiene que irse dando cuenta de cómo uno mismo se ha diseñado y se ha enfrascado en una vida de masoquismo y empezar poquito a poco conscientemente a decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, lo puedo cambiar por algo que sí me gusta y que además después también me traiga una recompensa, ¿no? Porque uno puede cambiar la manera en la que uno fue programado, así como nos programaron de una forma, nosotros nos podemos dar cuenta de que, ¿sabes qué? Eso no me gusta. Y nosotros tenemos el poder de cambiar nuestra propia programación. Es algo que tampoco nos enseñan en la escuela y todo esto lo va uno aprendiendo a partir del estudio que uno hace de la medicina y de las tecnologías espirituales que nuestros abuelos pues, han tenido ahí guardadas y que están esperándonos para que nosotros podamos transformar nuestras vidas. Ay, qué bonito. Suena muy inspirador y muy motivante. Pues creo que para terminar, porque yo creo que sonó podemos la terminar alarma, ya hoy. tal vez podrías compartir, no sé, algún como último mensaje, consejo. Ahorita estamos tal vez hablando del tema de la libertad, no sé si en ese sentido tengas algo más que decir, algo con lo que quieras cerrar. De la libertad, pues esto que estábamos hablando ahorita es ponernos a reflexionar. Hay un tema aquí, ¿no? Tenemos que vivir cada día nuestra vida pensando que puede ser el último, pero también pensando que a lo mejor podemos llegar a ancianos, ¿no? Entonces yo creo que esas dos ideas son un excelente punto de partida para reflexionar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, qué es lo que hicimos con nuestra vida el día de hoy, ¿no? ¿Cómo yo evaluaría lo que hice el día de hoy si yo en este momento me entero de que mañana me voy a despertar? ¿O de qué manera vería yo lo que hice el día de hoy, lo que he hecho hasta este momento de mi vida, pensando que a lo mejor voy a llegar a vivir 110 años? Entonces, si voy a vivir 110 años en esa posibilidad, porque es una posibilidad, porque no sabemos realmente, yo me estoy dirigiendo por un buen camino hacia esos 10 años. Estoy cuidando bien mi cuerpo, estoy construyendo algo con mi vida como para que yo pueda llegar a esos 10 años satisfecho,
Yo creo que es reflexionar finalmente en el momento de nuestra muerte. Y en estas dos posibilidades, y en esta realidad más bien tangible de que no sabemos cuándo eso va a suceder. Entonces, necesitamos consultar a nuestra muerte y empezar a consultarla constantemente, porque cuando vivimos en el ritmo del robot para el que nos programaron, no nos preguntamos este tipo de cosas. Simplemente vamos ahí, a veces dando por sentado como si esto fuera a durar para toda la vida. Un algoritmo que se repite y se repite y se repite y se repite hasta que quién sabe cuándo de repente pum, se acabó y lo enterraron y se acabó. Y no hay que ponernos a pensar en realmente en nuestra vida, en el momento de nuestra muerte, en cómo vamos a llegar a ese momento, porque es algo que va a ser inevitable. O sea, va a llegar un momento en el que nos vamos a morir, y eso es la bendición cuando uno tiene la fortuna de tener experiencias cercanas a la muerte. Entonces es un ensayo porque te paras frente a la muerte y dices, güey, se acabó. Y recapitulas y dices, ¿qué hice con mi vida? Y entonces te queda o un sabor de satisfacción o un sabor de insatisfacción en la boca. Y a partir de eso entonces uno puede ir tomando ese momento, tomando eso ya, esa experiencia y volverla un ejercicio para estar revisando constantemente si nosotros muriéramos en este momento, realmente moriríamos satisfechos, realmente moriríamos tranquilos con lo que dejamos, con lo que le dejamos a nuestros padres, con lo que le dejamos a nuestros hijos, con lo que le dejamos a nuestros hermanos, compañeros, con lo que le dejamos a la sociedad. Yo creo que esa es la clave, estar recapitulando constantemente sobre nuestra muerte, haciendo ese ejercicio hasta que llegue un día en el que pues, va a ser de veras. Me parece un buen consejo, muy profundo de hecho. Memento mori, ¿no? Memento mori, exactamente. Pues muchas gracias, mi Muchas querido gracias. Manuel. Ha sido un placer.